favor que abran sus Biblias en el Salmo 14. Salmo 14. Vamos a leer este texto y vamos a estudiar la palabra del Señor en este capítulo. Salmo 14, dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún así se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está en la generación de los justos. El consejo del pobre se ha ocultado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. ¿Alguna vez alguien en tu vida te ha llamado necio? Es un término fuerte y normalmente estaríamos ofendidos si alguien nos llamara así. Aún como broma puede lastimarnos, pero más cuando la persona lo dice con la intención de herirnos. Obviamente, sabemos que Dios, cuando habla de su deseo, es en este sentido. Cuando Dios habla, su deseo es llamarnos la atención. Si Él hiere, Él cura, pero no nos dice nada con el único deseo de herir solamente. Dios es un Dios que tiene todas las cosas en su control. Él no está enojado, Él no está irritable, por eso no es que le gusta ir por todos allí hablando a todas las conciencias y lastimando a toda la gente, y llamándoles necios solo porque sí, ¿no? Pero la palabra necio se usa más que 100 veces en la Biblia. Y esto es muy interesante, puesto que necio es una palabra tan fuerte, no es una palabra que nosotros en verdad entonces deberíamos usarlo a la ligera. Y no es una palabra que nos gusta oír que sea usada en referencia a nosotros. Por eso deberíamos tomar en serio cuando la Biblia usa esta palabra, porque Dios tampoco la usa a la ligera. Si es la palabra que Él ha decidido, es verdad, usar en este sentido, en este contexto en la Biblia, entonces nosotros deberíamos tomarlo de manera seria. Y aún más prácticamente, creo que lo que más necesitamos hacer ahora es examinarnos a nosotros para estar seguros que nosotros no seamos esos objetivos cuando Dios dice necio, que no estemos actuando nosotros como necios, sino más bien que nos movamos según la sabiduría de Dios. Por lo tanto, que no seamos esos necios como la palabra de Dios lo va a definir. Nuestro texto hoy, el Salmo 14, habla del necio. Y nos habla, no habla de un necio en específico, sino que más bien aquí describe cómo es el mundo impío en el cual vivimos. A eso apunta el Salmo 14. O sea, dicho de otra manera, si la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo es el mundo impío? El Salmo 14 lo responde. La respuesta es: el mundo impío es necio y corrupto. De eso que está hablando el Salmo. Así que te pregunto, ¿cómo es vivir en un mundo necio y corrupto? Pues el Salmo nos va a decir que es una vida peligrosa y difícil. Eso es lo que nos va a describir. Vivir en este mundo es un mundo difícil, es un mundo peligroso, es un mundo terrible. Pues así es, el ser humano no busca a Dios, naturalmente actúa de manera muy necia, y por eso vemos los problemas que vemos en medio de nuestra sociedad y en medio de nuestra cultura. Este salmo nos habla de ese tema, de la necedad y la corrupción de todo ser humano sin Dios. Pero este salmo también nos habla de la esperanza del cristiano,
Porque este salmo termina hablando de que el pueblo de Dios se puede gozar y se puede alegrar aún viviendo en un mundo así. Porque sabemos que no vamos a estar aquí para siempre. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, esta es mi propuesta en esta predicación. En este salmo encontramos que aún cuando vivimos en este mundo, aunque todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, el pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Bajo esa propuesta, este es el título de esta predicación, así como usted lo puede ver en su bosquejo, no quita que le diga. El título de esta predicación es Cántico de Esperanza, aun cuando la humanidad es necia y corrupta. Y bajo ese título quiero decir dos cosas. En primer lugar, todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Eso lo vamos a encontrar en versículos 1 al 6. Todo ser humano naturalmente es necio y corrupto. Y en segundo lugar, lo que el Salmo nos va a decir entre los versículos 5 al 7 es que el pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Luego, hermano, le diré unas aplicaciones y una conclusión a este Salmo. Así que oremos para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, queremos rogarte, Padre, que tú nos permitas conocer tu palabra y tú nos ayudes a que sea tu palabra la que cambie nuestra manera de pensar. Señor, reconocemos que es fuerte oír que todo ser humano es necio y corrupto. Y reconozco eso, Señor, porque viene a mis memorias la crianza de mis padres, la institución donde estudié, los amigos que tuve alrededor, y muchas de esa buena crianza, y sentimentalmente me cuesta, Señor, creer que tú dices que cada uno de nosotros somos necios y corruptos. Pero Padre, reconocemos y reconozco, Señor, que en mí no está la verdad, sino en ti. Por eso te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, nos ayudes a ver como tú ves y terminar saliendo de este lugar afirmando lo que tú dices. Señor, guíanos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, y eso es lo que nos ha hablado los 5 primeros versículos de este Salmo. Puesto que aquí en esta iglesia hemos estudiado esta verdad por mucho tiempo, puede ser que esta declaración ya no te impacta tanto. Pero piensa en lo que estamos diciendo aquí. Todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Esto es muy fuerte. No es lo que normalmente oímos en este mundo ni en la mayoría de las iglesias. Entonces nosotros aquí deberíamos oír una declaración así y recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos salvó, cómo éramos antes de la salvación de nuestros pecados, y siempre ser entonces humilde y dar gracias a Dios por esta salvación tan inmerecida. Pero la otra posibilidad es que no salgas de este lugar así pensando en eso, sino que estés aquí y honestamente estés muy ofendido por lo que estoy diciendo. A lo mejor te ofende el hecho de oír que todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, y tú piensas que eso es una cosa terrible decir eso, que eso es intolerante y que eso de hecho es abusivo, un término así. Y mi querido amigo, yo entiendo que te sientas así, entiendo que esta verdad no es una verdad que te guste mucho, pero solamente estoy diciendo lo que Dios mismo dice en su palabra. Estos primeros versículos del Salmo 14 y también el pasaje de Romanos 3 que cita estos versículos del Salmo 14, que un rato vamos a ver, notaremos que son muy claros. Dicen, mis queridos amigos y hermanos, dicen que todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Todo ser humano. Cada persona que sale del vientre de una mujer hasta los últimos días de su vida, todo ser humano es necio y corrupto de manera natural. Empecemos por favor en el versículo 1. Observe por favor el versículo 1 conmigo. Dice Salmo 14, versículo 1. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Oye, mire, la palabra necio, describiendo el ser humano, es una palabra bíblica.
Es la descripción inspirada de Dios de una persona que no le busca, sino que le rechaza. No es una palabra que deberíamos usar de manera ligera, pero aquí es la palabra Biblia. Y necesitamos entender lo que la Biblia quiere decir cuando usa esta palabra. Un necio, bíblicamente, no es tanto una persona tonta, sino es una persona moralmente deficiente. Eso es una persona necia. Una persona moralmente deficiente. Es decir, el necio, en el contexto bíblico, no es una persona que no tiene mucha educación, o que nunca terminó la secundaria, o como a veces solemos decir a una persona terca, o sea, que es, digamos, que está obstinado. A veces esa obstinación son cosas buenas. A veces las personas son obstinadas en el bien moral. Y nosotros a veces decimos, eres necio, porque a lo mejor esa persona tiene claro un objetivo. Por lo tanto, la persona necia no es una persona que tiene falta de educación o que nunca tiene la secundaria, sino más bien es una persona que rechaza a Dios y rechaza los mandamientos de Dios. Es una persona que no toma a Dios en cuenta cuando toma decisiones. Por eso, lo que se describe aquí del necio, dice en el versículo 1, fíjense, el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Por un lado, esto podría referirse a un ateo, ¿no es cierto? Usted lee esto y usted dice, ¿a qué están hablando los ateos? A una persona que no cree que Dios exista. Pero como ya hemos visto en otras ocasiones, en otras predicaciones y enseñanzas, el ateo verdadero no existe. El problema del ser humano no es que honestamente cree que Dios no existe, sino que voluntariamente ignora la evidencia para no tener que creer que existe un Dios a la cual tengan que humillarse en la profundidad de su corazón y por lo tanto tampoco tengan que rendirle cuentas. Eso es lo que hace el ser humano. Voluntariamente quiere ignorar a Dios. Y vamos a probar eso leyendo otro pasaje. Acompáñenme por favor a Romanos 1. Acompáñenme ahí rápidamente. Pablo aquí nos habla de la necedad y la corrupción de todo ser humano. Acompáñenme allí, Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Fíjense lo que dice Pablo aquí. El apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 18 al 25. Dice San Pablo, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjense bien en lo que dice la palabra de Dios en el versículo 18 de Romanos 1. Habla de estos hombres así, los que detienen con injusticia la verdad. O sea, ellos saben lo que es la verdad, pero la detienen. Y después dice que sí conocen a Dios. Dice el texto, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ellos saben y no hay duda de esto, porque dice que Dios se lo manifestó. Es lo mismo que vemos en el capítulo 2, que acompañen por favor, el capítulo 2 de Romanos, en los versículos 14 al 15. Miren conmigo. Romanos 2, 14 al 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley de Dios, mis queridos hermanos y amigos, Dios la ha escrito en la conciencia de cada ser humano. Dios manifiesta a todo ser humano que Él existe. Entonces, el problema con la persona que dice que no cree en Dios, que no cree que haya un Dios, no es tanto un problema de falta de conocimiento, no es tanto un problema de ateísmo. Eso no existe. El verdadero problema es de rebeldía. El verdadero problema es la necedad, o sea, es la inmoralidad. Es pura necedad saber que Dios existe, pero vivir como que Él no existe. Pero así somos, naturalmente necios y corruptos. Romanos 1 sigue describiendo la naturaleza del ser humano. Dice el versículo 20 de Romanos 1, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 21, fíjense, habiendo conocido a Dios. Otra vez, el problema no es que son ateos, han conocido a Dios. El problema es que no le glorifican como a Dios, ni le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón se entenebrece. Profesan ser sabios y manifiestan que son necios. Vemos esta misma descripción del ser humano natural, entonces, en el Salmo 14. El ser humano es necio. Es necio porque sabe que Dios existe, pero no quiere reconocerle como su autoridad. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Escuchan la verdad de Dios y ¿saben qué hacen? Bueno, pero sí, pero... Y ahí comienza el razonamiento. Un razonamiento pecaminoso, intentando negociar con lo que Dios dice. No quiere reconocer como su autoridad. Y por último, ¿sabe qué terminan haciendo? No lo dicen, pero con sus hechos lo demuestran. Por último, terminan determinando que Dios es mentiroso. Porque si Dios manda algo y yo digo, sí, pero no siempre es blanco y negro, Señor. También hay grises. ¿No has visto el arcoíris, Señor? Hay diferentes gamas. ¿No has visto la paleta? Y comenzamos a hablar así, y al hacer así, pensar así, terminamos determinando que Dios es mentiroso. Y terminamos justamente creyendo lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva. Con que Dios ha dicho que no pueden comer de los árboles del huerto. Exactamente lo mismo. Entonces, ese necio corazón se entenebrece, procede a ser sabio y se hacen necios. No quieren reconocerle como autoridad. Cambian la verdad de Dios por mentira. Y como dice el versículo 25, y por eso pruebas que su corazón es necio. Así que, amigos y amigas, hermano y hermana, escuchen. Todo ser humano sin Cristo naturalmente es una persona necia. Porque honestamente nadie puede decir que Dios no existe y nadie puede decir que no creen en Dios. El problema no es que no creen en Dios que existe, el problema es que no quieren ni aún pensar en el hecho y la posibilidad de que un Dios existe y que tiene que rendirle cuentas. El ser humano no quiere estar bajo la autoridad de un Dios que cree todo, que creó todo y que tiene el derecho de decirles qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y mi querido amigo y amiga, no se esté satisfecho ahorita, no tenga satisfacción de, yo no sé a qué le está hablando ese predicador, porque yo sí creo en Dios. Hey, amigo y amiga, no se sienta graduado porque usted cree en Dios. ¿Sabe por qué? Dios hizo eso en usted para que usted pueda creer en Él, en la existencia de Él. No se trata de que usted crea en su existencia, se trata de que usted se someta a Él. Es totalmente diferente.
Y eso es lo que Salmo 14 quiere decir. Todo ser humano es necio y corrupto. Y no porque no crea en Dios que exista, sino porque no se somete a Dios. Cada ser humano es así. Cada ser humano se muestra así en lo que la Biblia nos dice. Regresando al Salmo 14, y acompáñenme de vuelta allí. Seguimos leyendo el versículo 1. Dice Salmo 14, versículo 1: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, en caso de que uno piensa que el versículo 1 se refiere solamente a un hombre o a un necio en específico, el versículo sigue en términos más generales, más inclusivos. Fíjese por favor, dice el texto del verso 1: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Este problema de la necedad de rechazar a Dios, la necedad de vivir como que Él no exista, es un problema general, es un problema mundial. Todos se han corrompido. Esta palabra corrupto es la misma palabra que la Biblia usa para hablar de la raza humana antes del diluvio, en Génesis 6. La palabra de Dios en Génesis 6 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y sabemos lo que pasó debido a esa corrupción, ¿no es cierto? ¿Sabe qué sucedió? Dios destruyó al mundo. Entonces, vemos aquí que esto es algo serio. No solamente que el ser humano no es perfecto, que a veces hace cosas malas. Dice en nuestro versículo que ellos hacen obras abominables. Obviamente, todo pecado es abominable ante Dios. Pero también el ser humano siempre busca maneras variadas y cada vez peores para corromperse y rebelarse y pecar contra Dios. Los seres humanos no nos quedamos en pecador 1.0. El estado natural del ser humano es espantoso. El ser humano naturalmente se ha corrompido. Hace obras abominables. No hace el bien. Dice el versículo: no hay quien haga el bien. Así que hago una pregunta. ¿Cómo podemos defendernos de una declaración así? Que todo ser humano es así, que todos son corruptos, que no hay quien haga el bien. Muchos se ofenden por la palabra así. Muchos dicen que nosotros somos intolerantes y nos falta amor porque hablamos de esta manera. Pero ante todo podemos defender una descripción de este tipo, porque así dice la palabra de Dios. Esto no es un juicio de esta iglesia local, por cierto, queridos amigos tranquilos. Esto no es algo que esta iglesia local solamente cree. No es el juicio del predicador. Este es el juicio de Dios. Porque es Dios quien todo lo sabe, quien todo lo ve, que dice cómo es la humanidad. Esto es lo que vemos en los siguientes versículos. Acompáñenme de vuelta, Salmo 14. Fíjense en los versículos 2 y 3. Miren lo que dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí el salmista describe, mis queridos hermanos, la perspectiva de Dios. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Ahora, hermanos, por favor, amigos, madurez. David está usando un lenguaje simbólico, ilustrativo, para decir esta verdad. Obviamente, Dios no tiene que balconear, no tiene que ir a una terraza, no tiene que mirar y buscar para investigar lo que está pasando en el mundo. Él todo lo ve, todo lo sabe, es omnisciente, es omnipresente. Pero David aquí usa este lenguaje para describir que Dios ve todo, que Dios sabe si hay algún entendido que buscar a Dios. No hay ninguno.
Yo miró de los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la respuesta es un rotundo no. Porque el versículo 3 dice, fíjense, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora la pregunta que les quiero hacer, mis hermanos, sobre todo, ¿les suenan familiares estos versículos? Pues Pablo cita en la carta a los Romanos, Pablo cita esta misma descripción. Acompáñenme por favor de vuelta de la carta de Pablo a los Romanos. Vaya conmigo al capítulo 3 y fíjese de vuelta los versículos 10 al 18. Digo de vuelta porque usted lo ha leído muchas veces, lo sabe, pero vamos a verlo juntos esta vez de vuelta. Romanos 3, versículo 10 al 18. Dice el texto: como está escrito, fíjense que Pablo se remonta entonces a lo que ya estuvo escrito. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está claro, ¿no es cierto? Regreso a lo que dije al principio. Todo ser humano es naturalmente necio y corrupto. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, tal vez no te gusta pensar así, tal vez esta verdad te ofende, pero es la verdad. El ser humano es naturalmente necio porque dice no hay Dios. Es necio porque aún conociendo a Dios, sabiendo que existe, no quiere humillarse ante Él, rendirse y darle cuentas y obedecerlo. El ser humano también es naturalmente corrupto porque dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, amigos, esta es la descripción de Dios de la raza humana. Esta es la descripción de cada persona que no se ha humillado ante Dios en arrepentimiento y fe. Pero ahora lo quiero hacer más personal, porque podría ser fácil decir, sí, creo que todo ser humano es naturalmente necio. Sí, todo ser humano es naturalmente corrupto, es verdad, sí. Muy bien, pero mi pregunta es esta: ¿entiendes y crees tú esto? Niños que están aquí, ¿entiendes que tú eres así? Adulto que estás aquí, ¿entiendes que tú eres así? Que tu estado natural, así como te dio a luz tu mamá, y hasta el día de hoy, naturalmente eres necio y corrupto. Esto es más difícil verlo así. Naturalmente al ser humano le gusta creer que es básicamente bueno. Aunque no es perfecto, y sabe que no es perfecto, y reconoce que no es perfecto, ahí la humildad del hombre. Pero también nos vemos al espejo y decimos, no somos tan malos tampoco. Le gusta creer que puede hacer cosas buenas. Le gusta creer que puede agradar a Dios. Pero esta descripción bíblica de la naturaleza humana no permite que pensemos así de nosotros. ¿Qué dice la parte final del versículo 1 y del versículo 3 del Salmo 14? Fíjense, de vuelta. Dice, no hay quien haga el bien. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sin Dios y fuera de Cristo, no hay quien haga algo bueno. Ahora te pregunto, ¿puedes aceptar la verdad bíblica? Este es el primer paso a la salvación de la hija venidera. Porque así como el mundo antiguo fue anegado en agua, el mundo de ahora, mis queridos amigos, dice la Biblia que será destruido por fuego. Te pregunto esto: ¿tú estás listo para ese día del juicio? Este es el primer paso para la salvación de la ira venidera.
admitir esta verdad, admitir que la verdad es tu propia vida, admitir las huellas dactilares del pecado que son tuyas, admitir que no puedes hacer nada por ti mismo, que no mereces nada de Dios debido a alguna buena obra que hayas hecho, porque nadie sin ayuda de Dios puede hacer cosas buenas. A veces esto confunde a la gente porque decimos, pero conozco a personas que no son salvas y dan mucho dinero a los pobres y aman muchos a sus hijos y aún aman a los necesitados. Pero la respuesta bíblica es esta. Dios dice que Él ve esas cosas y dice, son trapos de inmundicia, son trapos para limpiar el baño. Así la ve el Señor esas cosas. Además, esas obras son hechas por incrédulos, el cual Dios aborrece, las usa, ¿sí?, para aliviar la vida de los necesitados. Pero Dios puede obrar aún en medio de la vida de los impíos. Pero de vuelta, esas buenas obras que hacen son trapos de inmundicia para Dios, porque son obras hechas por manos inicuas. Te hago una pregunta muy sencilla. Si viene un ladrón y te roba y te pone una bala en medio de la frente, y luego a la vez ves que hace una buena obra con alguien que está al lado, ¿tú te sientes satisfecho? Son obras hechas por manos inicuas, por manos pecadoras. Dios no se complace por eso. Dios aborrece esas obras. De vuelta, las usa, sí, a veces para aliviar a necesitados, pero Dios está por encima de esas cosas. Son obras hechas no para la gloria de Dios, sino para la gloria de ellos mismos. Así que, queridos amigos, hermanos, no podemos contradecir lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno, y si Dios dice esto, entonces ¿quiénes somos nosotros para decir que pensamos que el ser humano es naturalmente bueno y sí puede hacer buenas obras para agradar a Dios? ¿Cómo podemos pensar en eso? Pues no podemos decir que el hombre es bueno y que sus obras son buenas. Dios ha hablado con respecto a la naturaleza de todos los hombres y tenemos que creer lo que Dios dice. Después, el salmista continúa hablando sobre el estado del ser humano que es necio y corrupto en los siguientes versículos. Fíjense por favor el versículo 4. En el versículo 4, estamos en el Salmo 14, hay un detalle muy interesante. Fíjense allí. Parece que tenemos la palabra de Dios mismo preguntando en sorpresa. Fíjense. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Antes de avanzar, la expresión es de sorpresa. Es la manera como Dios habla aquí. Pero de vuelta, la Biblia, mis queridos hermanos, amigos, está hecha para que nosotros, Dios nos la ha dado, pero nos la ha dado para que la podamos entender. Está hecha en lenguaje humano. Es una manera en la cual Dios nos muestra y nos hace imaginar bíblicamente lo que Él piensa. Pero tenemos que entender, hermanos, que Dios es espíritu. Por lo tanto, obviamente Dios no está sorprendido. ¿Okay? Pero otra vez, esta pregunta nos ilustra la necedad de las acciones, del comportamiento de estas personas que hacen iniquidad. Pregunta: ¿cómo es posible que devoran al pueblo de Dios como que no fuera, como que si Dios no fuera a hacer nada al respecto? Ese es el punto aquí. El punto aquí es que estas personas hacen cosas pensando que Dios no va a hacer nada en contra de ellos. Ese es el punto. Son tan necias, pero tan necias, que ellos hacen cosas pensando que Dios no nos va a castigar. Ese es el punto aquí. ¿Cómo es posible que no invocan a Dios, que no le buscan? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengan ese discernimiento tan sencillo de entender de que Dios le va a pedir cuenta por sus acciones?
Dicho de otra manera, ¿cómo no se dan cuenta de lo que se están metiendo? Es lo que dice el aquí. Pues no. Por eso decimos que son eso. Pero el Salmo continúa, ¿no? Y en los versículos 5 al 6, fíjense, vemos un poco del castigo de los impíos. Vemos las consecuencias de continuar en este estado de necedad y corrupción en vez de creer y confiar en Dios. Fíjense los versículos 5 y 6. Dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Ahora, puede ser un poco difícil de entender lo que David quiere decir aquí, pero el Salmo 53 nos ayuda en este sentido, porque el Salmo 53 es casi igual al Salmo 14, solamente que hay unas pequeñas diferencias, y una de esas diferencias pueden ayudarnos entonces a entender lo que David estaba diciendo en el Salmo 14. Así que acompáñenme rápidamente al Salmo 53, fíjense por favor. Salmo 53, observe por favor los 5 primeros versículos. El detalle que yo quiero que usted vea el quinto versículo, pero vamos a leer desde el primero para que se dé cuenta que es parecido al Salmo 14. Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora observen. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como que si comiese pan y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor, de donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, parece que la idea de David es que estas personas impías están con pavor cuando no hay miedo. Es decir, tienen la conciencia culpable y temen cuando parece que no hay razón para temer. Como vemos en nuestro texto en el Salmo 14, entonces, tiemblan de espanto, de miedo, porque Dios está con la generación de los justos. Entonces la idea es esta. Ellos dicen que no creen en Dios, que no reconocen a Dios como su autoridad, pero en realidad tienen miedo de Dios y de su pueblo, puesto que Dios está con su pueblo. Y espero que esto nos pueda animar entonces un poco a nosotros los creyentes. Porque veámoslo al revés, como que los impíos no temen a nadie, que no tienen miedo a Dios y de su pueblo, pero en la profundidad de su corazón, puesto que la obra y la ley de Dios está en sus conciencias, puesto que todos sí conocen la existencia de Dios y saben que existe, hay un miedo en reconocer la existencia de Dios, porque entonces se tendrán que someter a Él. Por eso también hay una aplicación aquí para el juicio final. Cuando los impíos van a temblar, y con razón, porque van a estar frente a Dios, el juez, y van a ser condenados para siempre. Aun si siempre te parece que el impío tiene todo y no teme a nada ni a nadie, mi querido hermano, recuerde esto, porque esta es la verdad de Dios. Es un contraste de palabras. El hombre dice no creer en la existencia de Dios y dice no temerle. Dios pues nos ha dicho claramente hoy todo lo contrario. Ellos tienen pavor de Dios. Y aún más, recuerda que hay un juicio final. Dios va a ajustar el pecado. La justicia de Dios prevalecerá. Así que mi querido amigo y amiga que estás aquí, a lo mejor tú venías hasta ahorita pensando que nadie te había descubierto. Y a lo mejor venías con que, haciéndole pensar a todos que tú no tienes pavor ni miedo de nada. No te conozco, pero ya te conozco, porque Dios me ha dicho cómo eres. Ahora entiendo que en verdad estás muerto de miedo.
Pero, mi querido amigo y amiga que estás aquí, no tienes que tener temor más. En primer lugar, no escondas el temor porque ya conocemos la Biblia, lo que dice de ti. Pero no tengas temor. Si estás aquí sin Cristo, entendemos y entiendo por qué tiemblas ante el pensamiento de un juicio final. Cuando piensas de Dios y de tu muerte futura, porque Dios está con la generación de los justos y no está contigo. Entonces yo te pregunto, ¿por qué vas a seguir en tu rebeldía? ¿Qué beneficio tiene? ¿Por qué vas a seguir rechazando a Dios como autoridad sobre tu vida? Mi querido amigo y amiga, cree en Él. Cree en el Señor por medio de conocer a Jesucristo su Hijo. Confía en la obediencia de Cristo, que puede ser puesta a tu favor. Si pones tu fe en Él, y puedes recibir la confianza, la limpieza de tus pecados y la vida eterna en el futuro con Él, porque Cristo murió en la cruz para pagar por esos pecados, si pones tu fe en Él. Pero gracias a Dios, hermanos, el salmista no solamente describe la necedad y corrupción de todo ser humano, sino que termina hablando de la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de un futuro mejor, y este es el último punto del sermón. Acompáñenme allí, hermanos, rápidamente. Porque el Salmo termina hablándonos que el pueblo de Dios tiene esperanza de un futuro mejor. Nosotros, como pueblo de Dios, vivimos en un mundo necio y corrupto. Y por eso esto es un mundo peligroso y difícil. No podemos negar lo que hemos visto en este Salmo. En verdad, así son todos los hombres sin Dios. Son necios y corruptos. Y por eso este mundo sufre, por tantas malas decisiones, por tantas decisiones necias, por tanta corrupción. Y no hablo solamente del Estado. Alguien dirá, ¿está hablando de la política? No, no estoy hablando de la política. Solamente. También estoy hablando de la familia, de tu familia. Pero nosotros tenemos esperanza ante todo porque Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Y esto es una verdad. No somos perfectos, es verdad. Y todavía pecamos, pero ya no somos necios. Y no tenemos una naturaleza corrupta. Ya no, en Cristo. Y entiéndame, a veces podemos actuar como necios, es verdad. Sí, a veces podemos caer en la corrupción, sí, es verdad. Pero ahora somos hijos de Dios. Ya no somos necios ni corruptos porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Hemos sido constituidos justos por la obra de Cristo. Así que tenemos esperanza porque Dios está con nosotros y un día va a rescatarnos de este mundo necio y corrupto. Vimos en el versículo 5 que los impíos tienen miedo porque Jehová está en la congregación de los justos. Al final del versículo 6 vemos que aunque el necio se burla del consejo del pobre, Jehová es su esperanza. Entonces deberíamos enfocarnos en esta verdad cuando vemos tanta necedad y corrupción en nuestro alrededor. Mis queridos hermanos, Dios está con la generación de los justos. Él es nuestra esperanza. Por eso decimos que aunque todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, el pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Y vemos esta esperanza de un futuro mejor en la oración del versículo 7. Mire por favor el versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Ahora, está en poesía este texto, es obvio, por eso a veces cuesta un poco entenderlo. La pregunta es, ¿qué quiere decir que Jehová va a hacer volver a los cautivos de su pueblo? ¿Se refiere al exilio de Israel cuando fueron conquistados y fueron mandados al exilio por muchos años? La respuesta es un rotundo no. ¿Cómo lo sabemos? Pues es fácil, hermano. Vaya conmigo al título del Salmo. ¿Qué dice el título del Salmo? ¿Qué dice? Si usted me dice necedad y corrupción del hombre, yo le voy a decir que se arrepiente, porque ese no es el título del Salmo. El título del Salmo es al músico principal, Salmo de David. Entonces,
Sabemos esto, que no tiene que ver con el exilio que Israel luego vivió, porque esto es un salmo de David. David vivió antes, durante o después del exilio. Antes del exilio, muchísimos años antes del exilio. Entonces, en este contexto podemos reconocer fácilmente que la referencia a la cautividad que se menciona aquí no es a esa cautividad física, porque Israel en ese momento no estaba en cautividad. De hecho, Israel estaba reinando en ese momento. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, esta frase en el original es una frase que se refiere a la restauración. Es una frase que habla de buena suerte. Es una frase que habla de buena fortuna. O dicho de otra manera, habla de la restauración después de un tiempo de sufrimiento. Habla de la buena fortuna después de problemas, de miseria. La pregunta es, ¿y cuál es ese tiempo? ¿Cuál es el tiempo en el cual David entonces está hablando? Evidentemente, hermanos, David está hablando del presente siglo humano. Ese tiempo de sufrimiento, el tiempo en el cual hay miserias, el tiempo en el cual estamos desde la caída del hombre. El tiempo de sufrimiento, de problemas y de miserias es el tiempo de la humanidad que es necia y corrupta. Obviamente no creemos en la buena suerte como el mundo la define, o la otra frase que se usa, podemos hablar del regreso de la buena fortuna, pero lo que David está apuntando es al hecho de ese futuro cuando el pueblo de Dios regrese de ese estado de sufrimiento, regrese de ese estado de problemas y de miseria. Entonces David está apuntando a ese estado donde la humanidad ya no sería necia y corrupta. Por lo tanto, ese día es un día cautivo, es un día de buena suerte, es un día de buena fortuna, es un día de bendiciones de Dios. Ese gran día cuando seremos liberados de la cautividad de esta carne y de este mundo necio y corrupto y estar con Dios en una perfecta eternidad y para siempre. Y eso es justamente la idea que el apóstol Pablo toma y lo escribe a los romanos en el capítulo 8. Acompáñenme allí. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. Acompáñenme esos textos. Romanos capítulo 8, versículos 19 al 25. Dice la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo dice aquí que la creación ha sido sujetada a la esclavitud de la corrupción. La creación física y también todo ser humano somos naturalmente necios y corruptos, y por eso el mundo es necio y corrupto. Pero aquí vemos que deberíamos orar con anhelo por el día cuando todo eso cambie. Orando por el día cuando Dios rescate a su creación, cuando quite a su pueblo de este mundo y después lo destruya con fuego. Sí, hermano y hermana, vivimos en un mundo necio y corrupto, pero no para siempre. Y deberíamos orar como David en este salmo, que de Sión, o sea, que de la presencia de Dios saliera la salvación del pueblo de Dios. Que Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, para que nosotros nos gocemos y nos alegremos. O sea, deberíamos estar orando por la liberación de este mundo, de esta carne, y la alegría de estar con nuestro Dios para siempre. Es decir, acuerdo con este salmo, podemos orar con la liberación de la necedad y la corrupción mientras estamos entonces en este mundo. Orando por la protección y las bendiciones de Dios mientras vivimos en tanta necedad y corrupción.
Pero el cumplimiento final, hermanos, de esa oración, y esto es importantísimo que todos lo podamos entender y madurar. La Biblia nos enseña claramente y Dios nos enseña claramente que está bien que oremos para que seamos liberados finalmente de este presente siglo malo. Hermano, está bien, pero escúcheme, ese cumplimiento no será por el candidato a la presidencia en las próximas elecciones. No será por el partido político para que gane la mayoría en la asamblea. No será por los buenos jueces que tengamos en los magistrados. No. Ese cumplimiento de esa oración, mis queridos hermanos y amigos, será finalmente en la eternidad. Y tenemos que estar conscientes de eso. Debemos orar en esperanza. Debemos orar como personas que ya no son necias y corruptas, sino como personas que tienen una naturaleza divina por medio del Espíritu Santo, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y esa es nuestra esperanza. Hermanos, escuchen, y amigos que sí saben el Padre Nuestro, escuchen. En palabras de Cristo, deberíamos orar que Cristo regrese pronto, porque son exactamente las mismas palabras de David. Tenemos que orar que Cristo regrese pronto, porque muy pronto venga para llamar a los suyos a Él, para que estemos con Él para siempre. Hermanos, que nos gocemos y nos alegremos meditando el gozo que vamos a experimentar el día cuando estemos con Dios cara a cara. Y esto es una de las cosas que este Salmo 14 nos habla. Este cántico finalmente nos habla de eso. Nos lleva entonces a meditar en que el Señor nos va a rescatar de esta humanidad corrupta, de este mundo corrupto, y por lo tanto nos alegremos y nos gocemos que vamos a experimentar ese día. Amén. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones a este salmo. Hermanos, tenemos la esperanza de un futuro mejor. Cristo dijo: ciertamente vengo en breve. Por eso podemos aguantar. Y más que aguantar, podemos ser gozosos y alegres en medio de un mundo tan necio y corrupto. Admitimos que el mundo está mal. Tenemos y reconocemos su necedad y corrupción. Pero así como Cristo, podemos sufrir en este mundo. Podemos menospreciar el oprobio debido al gozo puesto delante de nosotros. Y el gozo puesto delante de nosotros, ¿saben cuál es? Nuestra salvación, nuestra redención, la adopción y el gozo de la esperanza de un futuro mejor. Una vida eterna en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Una vida con nuestro Dios. Pero podría ser que hay alguien aquí que no tiene esta esperanza, que no pueda salir de este lugar regocijándose con nosotros, porque todavía sigue siendo parte del problema. Es decir, sigues como parte de este sistema corrupto. Todavía sigues en tu necedad y te has corrompido porque rehusas reconocer a Dios como autoridad y como tu Señor. Y por eso te digo, amigo y amiga que estás aquí, ya sea que seas un niño o un joven o un adulto, te quiero decir esto en el poder de Cristo: no seas más necio. Aquí esto no es una cuestión de sentirte ofendido, no es una cuestión de estudiar mucho más y estar más educado. Es una cuestión de tu alma eterna. Es una cuestión de creer en Dios, pero creer como Él dice. Creer que Él nos envió a su Jesucristo para ser salvo. Que tú puedes ser salvo, pero por su obra. Que tú puedes ser perdonado de tus pecados, pero porque Él pagó con su vida en la cruz por tus pecados. Que tú puedes ser visto como justo delante de Dios, pero porque Él vivió una vida justa y su justicia es imputada sobre ti. Así que no rechaces más a Dios. Tú sabes que Él existe, sabes que deberías someterte a Él, así que hazlo hoy. Reconoce que eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe en Jesucristo. No pongas tu fe en tu justicia, pon tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Concluimos entonces este salmo así, hermanos. Este salmo nos enseña que, aunque todo ser humano es naturalmente necio y corrupto, el pueblo de Dios tiene la esperanza de un futuro mejor. Amén. Vamos a orar.